Bien, ahí estamos grabando ya la clase. Bueno, chicos, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a revisar primero acerca de cómo realizar el ensayo de acuerdo a a la tarea que les habíamos eh, definido para el siguiente fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, como les explicaba, un ensayo argumentativo es un documento, diríamos, resumen de una lectura o de un tema que ustedes hayan consultado, o por último, de alguna experiencia personal. Entonces, eh, para realizar un ensayo, ustedes deben presentar un documento cuya estructura es la siguiente. En primer lugar, tiene que tener un título referente al tema sobre el cual van a realizar el ensayo. Por ejemplo, en nuestro caso, el ensayo se basa en el tema referente a la formulación de, de la hipótesis. Y como título podría ser simplemente formulación de hipótesis o formulación de hipótesis basado en el libro Metodología de la Investigación de tal autor. ¿Sí? Entonces, el título queda a discreción de ustedes, pero en él nos tiene que explicar de qué es lo que se va a tratar este ensayo o este pequeño resumen. Una vez que tenemos el título, pasamos a un párrafo introductorio en el cual vamos a decir o vamos a, a introducir a la persona que va a leer nuestro ensayo acerca de qué va a tratar este ensayo. Es decir, aquí, por ejemplo, podríamos poner que en el presente ensayo vamos a revisar los temas relacionados con la formulación de hipótesis y que nos permitirán entender de mejor manera con la finalidad de poder realizar un planteamiento adecuado de las hipótesis en los estudios de investigación. Algo así, un poco más, un poco menos, en que vayamos explicando de qué voy a hablar en este resumen o en este ensayo del tema. Luego hacemos un planteamiento, un punto de vista personal acerca de este tema. Por ejemplo, que las hipótesis que necesitamos definir en los estudios de investigación deben basarse en la combinación de dos o más variables que permitan guiar adecuadamente el enfoque del estudio al que vamos a realizar. Ese es mi punto de vista respecto a todo el tema que he leído, ¿sí? Decir que para qué sirve, cómo se puede aplicar, qué, qué conocimiento generó en mí este tema que acabo de leer, ¿sí? Ese es el planteamiento o punto de vista. A continuación, tenemos lo que es el cuerpo expositivo o argumentativo del ensayo, es decir, aquí ya van los temas que ustedes van a exponer. Por ejemplo, ya aquí podría hablar, ¿qué es una hipótesis? ¿Sí? El concepto de qué es una hipótesis, explicando con mis palabras o en el caso de que lo copie textualmente de algún libro o de alguna fuente externa, lo tengo que citar de acuerdo a a la definición de norma ZAPA, que ya vamos a ver cómo se citaría, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes consulten en fuentes externas, en fuentes bibliográficas externas, deben citarlo. No, eso es considerado como plagio en el momento que ustedes ponen una idea que no es suya, que la encontraron en algún libro, en alguna revista, en alguna página web. El momento que ustedes se apropian de esa idea, eso es considerado como plagio, ¿no es cierto? Ustedes bien lo saben. Por lo tanto,
Si yo lo voy a poner esa idea que encontré en el libro, lo tengo que citar y decir de dónde saqué esa idea. Cuando son ideas propias, ahí no necesito citarlas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí en el cuerpo yo voy a poner, por ejemplo, el concepto de tesis, de hipótesis, los tipos de hipótesis que existen, explicando con mis propias palabras, ayudándome de la teoría que encontré en los libros, en las revistas. Ustedes ya tienen como base el libro, que es la metodología de investigación con el que estamos trabajando. Entonces, pueden coger ideas específicas del libro y después explicarlas o explicar qué entendieron ustedes acerca de esa parte, por ejemplo, de los tipos de hipótesis. Luego hablamos de las variables, luego hablamos de tipos de variables, cómo combinar las variables. Eso es el cuerpo del, del ensayo. Y por último, tenemos el párrafo o párrafos de conclusiones. Las conclusiones que no son más que lo que ustedes han podido entender referente a este tema. ¿Sí? Por ejemplo, concluir que, que para establecer una hipótesis es necesario combinar dos o más variables que las mismas que deben ser medibles y cuantificables. Eso fue lo que yo entendí como parte de toda esta lectura. ¿Qué otra cosa entendí? Entendí también de que las hipótesis pueden ser de varios tipos y se refuerzan entre sí, existiendo una hipótesis principal y varias hipótesis alternativas o nulas que permiten reforzar el estudio de investigación. ¿Sí? Eso es lo que yo he concluido después de hacer toda esta lectura. Yo creería que este ensayo no va más allá de unas 5 hojas, considerando el capítulo que no es tan extenso. ¿Sí? No es más que unas 5 hojas. Y lo van a trabajar en un equipo, son 3 personas en el equipo. Lo veo totalmente factible como para que ustedes lo puedan presentar. Hasta ahí, básicamente lo que es un ensayo. ¿Está claro? Sí, muy claro, ingeniero. Ahora sí. Perfecto, me alegro. Bien, con todo les voy a compartir lo que son las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Como les acabo de explicar, ustedes, cada vez que escriben un ensayo, un resumen, una tesis, no pueden apropiarse de ideas externas, de ideas que las tienen ustedes dentro de fuentes bibliográficas y que, si bien es cierto, construyen o generan conocimiento en ustedes, pero no son ideas de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, todas esas ideas, todos esos conceptos que han sido generados en esas fuentes bibliográficas, hay que citarlas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este documento, yo les voy a subir este momento en la plataforma, son la definición o las reglas de normas APA en su sexta edición. Y dentro de normas APA, lo que nos especifica es, por ejemplo, cómo debe ir el formato general de un trabajo, ¿sí? ¿Qué tipo de letra, qué tipo de papel, qué espaciado, qué márgenes, ¿sí? Sin embargo, esto del formato muchas veces pasa a segundo plano, siempre y cuando la universidad o la institución de educación superior establezca que se va a utilizar el formato definido aquí en estas normas, serán obligatorios. Pero caso contrario, el formato en sí es opcional. En nuestro caso, como institución de educación superior, el formato
que el tipo de papel, que el espaciado, que los márgenes, es opcional. Lo que más nos interesa realmente, ¿sí?, es esta segunda parte, que son las citas, las que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Las citas. Y aquí nos dice, ¿qué es una cita textual? ¿Sí? Y cómo debemos citar una, una, una información cuando la ponemos textualmente. Cuando esta información, cuando este concepto que lo cogemos de un libro o de una revista o de donde ustedes consigan esa información, supera, cuando es menos de 40 palabras, podemos citar de esta manera, ¿sí? Cita basada en el autor, por ejemplo, Kaku 2009 afirma que y aquí va el texto que el autor está diciéndolo, ¿sí? Entre comillas, mire. Luego definimos la página donde encontramos esta información en ese libro. Eso es una cita cuando es menos de 40 palabras basada en el autor, ¿sí? Basada en el texto. Simplemente ponemos el texto, entre comillas, y al final ponemos quién es el autor, en qué año se estableció eso y en qué página de ese libro está esta información. Entonces ahí queda muy claro que ustedes están dando el valor de esta información a quien le corresponde, dando la autoría a quien le corresponde, ¿sí? En el caso de que no citen, asumiría yo que toda esta idea es de ustedes, ¿no es cierto? Y el momento que el documento que ustedes me presentan se evalúe por plagio, yo puedo decirles que ese documento es plagiado y que obviamente es como quien dice está robando conocimiento de otra persona, ¿no es cierto? Bien. Citas cuando son más de 40 palabras. Mire, ahí está cómo debo citar cuando son más de 40 palabras. ¿Sí? El parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es cuando nosotros tenemos la idea de lo que dijo tal autor en el libro, ¿sí? Pero no la decimos en las palabras propias del autor, sino que utilizamos esa idea y empezamos a utilizar nuestras propias palabras y a explicarla con nuestras propias palabras, pero la idea de quién era, del autor principal, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros estamos utilizando parafraseo. Igual lo tenemos que citar, ¿sí? Entonces, miren que también la idea como tal es protegida a través de derechos de autor y por eso es necesario citar. Igual aquí nos dice cómo citar, parafraseo en función del autor, ¿sí? Y en el caso, bueno, de ser dos o más autores. Básicamente eso es la parte más importante de las normas APA, las citas, ya sea menos de 40 palabras, más de 40 palabras o a través de parafraseo. ¿Estamos claros, chicos? Sí, maestro. Muchas gracias. Bien, entonces hasta aquí, eso básicamente es cómo ustedes tienen que elaborar un documento y no tan solo este documento específico. Cualquier documento que ustedes presenten en cualquier materia, en cualquier tema,
tienen que citarlo, tienen que saber cómo presentarlo, un ensayo argumentativo, ¿sí? ¿Qué significa ensayo argumentativo? Es explicar el tema con mis propias palabras, pero argumentando de dónde obtuve esta información. ¿Sí? A eso se refiere. Bien. Eso es entonces la primera parte del trabajo. Ustedes tienen que hacer un resumen de la unidad 6 correspondiente a formulación de la hipótesis del libro de metodologías de investigación. Para ello presentan el ensayo y dentro del ensayo todo lo que ustedes escriban en esas 5 hojas, tengan cuidado de que las ideas que no son suyas deben citarlas. Punto. Nada más. ¿No es cierto? Perfecto. Sí, ingeniero. Sí, jefe. Muy bien. Con todo, como les digo, ya les subo esta norma ZAPA en la plataforma para que tengan disponible. Ya, vamos ahora a la segunda parte. La segunda parte nos dice en cuanto a lo que es una aplicación de todo lo que ustedes van a leer en el trabajo ya, en el trabajo del proyecto de fin de módulo, ¿sí? No sé cómo lo hayan llevado en las otras materias, pero la institución, bien saben ustedes que no toma exámenes básicamente, sino que lo que hace es evaluar a través de evaluación continua y de proyectos de fin de módulo, ¿sí? ¿O ustedes solamente rendían exámenes? Aclárenme un poquito eso, disculpen. Normalmente rendimos el examen, Inge. Solo rendían exámenes. Sí, magíster, solo exámenes. No Ingeniero, nos daban clases y al final de las clases o unos 2 días antes nos emitían un cuestionario, del cual Perfecto. nosotros lo llenábamos y posterior a eso dábamos una evaluación de ese cuestionario. Ah, ya, muy bien. Obviamente es por la característica de su modalidad, porque es una modalidad de validación de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, es por esa razón que ustedes serán evaluados a través, ¿no es cierto? Sí, Entonces, ingeniero. esta materia de trabajo de integración curricular es una materia un poquito más práctica. No, yo no les puedo evaluar a través de una validación de conocimientos porque tengo que primero orientarlos hacia dónde queremos que ustedes elaboren sus proyectos. Y como tal, mi forma de evaluación es que presenten, en vez de un examen, que presenten esa propuesta del proyecto. ¿Sí? Entonces, no va a haber examen, sino que al final va a haber la presentación de esa propuesta del proyecto. Y para ello, yo necesito, primero, definir un tema, ¿sí? Un tema de investigación. Este tema de investigación puede estar relacionado a lo que es su posible proyecto o trabajo de integración curricular. Por ejemplo, un emprendimiento de un nuevo negocio. ¿Cierto?
Es una idea. Ustedes quieren presentar como trabajo de integración curricular el emprendimiento de un nuevo negocio. ¿No es cierto? Pero para que ustedes puedan realizar la investigación adecuada de este nuevo emprendimiento, tienen que definir el fenómeno de estudio, ¿sí? Es decir, la situación que quieren investigar en función de su entorno y sus experiencias. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, mi idea de proyecto es crear o emprender en un nuevo, ¿qué le podemos poner? En un nuevo restaurante. Tomemos el ejemplo que hicimos el fin de semana. Restaurante. No se está proyectando, ingeniero, lo que está diciendo. Ay, mil disculpas. Ya les comparto. Ya. Primero les decía que tenemos que definir el tema de investigación. Y el tema de investigación está muy relacionado con lo que es el posible proyecto de integración curricular, como podría ser el emprendimiento de un nuevo negocio, ¿sí? Para ello, ustedes deben definir el fenómeno de estudio, que es la situación que quieren investigar en función de su entorno y sus propias experiencias. Por ejemplo, la idea de un proyecto es el emprender un nuevo restaurante de comida italiana, por ejemplo, en la ciudad de Ibarra. ¿Sí? Esa es mi idea de proyecto, ¿sí? La idea del proyecto que tengo. Sin embargo, la idea del proyecto no es el tema de investigación. Entonces, yo tengo que definir el tema de investigación. El tema a investigar sería ¿qué? Por ejemplo, eh, ¿cómo es que se llama? En este caso, Magíster, sería el tema a investigar. Sería el comercio de mercado, a ver cómo está los otros restaurantes de comida italiana en la ciudad. Ya, de Ibarra. podría ser conocer acerca de cómo, de la competencia, ¿no es cierto? O la demanda Podría que va a ser, tener. o la Sería. demanda, pero básicamente es conocer acerca de, de el gusto, o sí, la demanda, pongamos, la demanda de los habitantes
de la ciudad de Ibarra respecto a la comida italiana. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a investigar. Conocer la demanda que existe en los habitantes de la ciudad de Ibarra respecto a la comida italiana. ¿Sí? Ese sería mi tema de investigación. Mi idea es poner un nuevo restaurante, pero antes de poner el nuevo restaurante yo tengo que investigar qué demanda existe, ¿sí?, de los habitantes en la ciudad de Ibarra respecto a la comida italiana. ¿Sí estamos? Sí, máster. Adicional a eso sería también establecer la factibilidad y la segmentación, ¿no? Perfectísimo. Con la finalidad de determinar la viabilidad y factibilidad de la implementación de un negocio o de un restaurante de comida italiana. ¿Sí? Algo así. Ese sería el tema que yo voy a investigar. ¿Sí? Inclusive lo puedo ahondar un poco más en cuanto a conocer los tipos de servicios de los restaurantes, ¿sí? La competencia que existe y alargarlo un poquito más o más que alargarlo, delimitarlo un poco más, mi tema de investigación. ¿Sería solo un tema de investigación o puede ser varios temas de investigación? No, ya tienen que definir un tema específico. Un tema específico. Sí. Y entre el equipo tiene que definir un tema específico. ¿Sí? Entonces, Máster, sí. y a esta investigación debe tener sus respectivos verificadores. ¿A qué nos referimos como verificadores? Por ejemplo, hacer una encuesta a las personas. Ah, ya. Sí, eso después. Solamente este primer paso, en estas primeras 5 fases que habíamos visto el día sábado, es la definición de la idea, la definición del problema, ¿sí? Las fuentes o de información o el marco referencial donde vamos a encontrar esta información y la definición de la hipótesis. ¿No es cierto? ¿Sí estamos? Sí, magíster. Perfecto. Entonces, con todo, ya les voy a... Un momentito, les comparto el... Solamente para hacerles acuerdo nomás. Lo que vamos a plantear, o ya vamos a poner en práctica, es lo que habíamos visto en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo habíamos definido que existen 10 fases. 10 fases para la investigación en base al enfoque cuantitativo. Y nosotros nos vamos a centrar en esta primera parte, en estas 5 primeras fases. ¿Sí?
en estas 5 primeras fases, que es la definición de la idea. Perfecto, ya tenemos, déjenme compartirles bien. Ya tenemos la idea de qué es lo que queremos investigar, ¿no es cierto? El momento que estamos definiendo el tema, estamos definiendo el momento que estamos definiendo el tema, ¿sí? Este momento estamos definiendo aquí la idea, ¿sí? La idea que queremos, la idea del tema a investigar, ¿no es cierto? Aquí está la idea. Hasta aquí hemos definido la idea. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya. Una vez que ya tenemos la idea, tenemos que pasar a la parte del planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que queremos investigar? Lo vamos a plantear mejor. Estamos diciendo que vamos a investigar acerca de la demanda, ¿no es cierto? Y en base a eso poder establecer la factibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería realmente el problema que vamos a investigar? Y sería un estudio de factibilidad para la implementación de un restaurante de comida italiana en la ciudad de Ibarra, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a investigar. Ingeniero, y si le ponemos ahí un poco más explícito y ¿cómo le digo? Y situándolo en un solo barrio o sector, Perfecto, en la ciudad de Ibarra, por ubicado, ejemplo, en el sector de Yacucalle, que es un lugar, así se escribe. sí, entonces ahí estaríamos direccionándole ya solo a ese sector, ¿no es cierto? Muy bien, inclusive durante el periodo de marzo a mayo, de marzo a junio, pongamos, del 2021. O por último, en el mes de marzo del 2021. ¿Sí? Pero por ubicarlo aún más, tanto en espacio como en tiempo. ¿No es cierto? Espacio ya estamos diciendo que es en la ciudad de Ibarra y específicamente en el sector de Yacucay. Y en tiempo estamos diciendo que este estudio se realizará durante el periodo de marzo a junio del 2021. Perfecto. Me queda muy claro ahora sí qué es lo que voy a estudiar o a investigar. ¿Sí? Y ese es el problema. Ahí hemos definido ya con claridad nuestro problema. ¿Hasta ahí estamos claros? Está Sí, ingeniero. ya, muy bien.
La siguiente fase, ¿cuál es? La revisión de la literatura o el marco conceptual. Aquí, recuerden que habíamos hablado de lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a decir el marco referencial. Vamos a explicar. Y dentro del marco referencial hemos dicho que vamos a identificar las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Fuentes primarias. ¿Quién me puede decir cuáles podrían ser fuentes primarias de esto? Por ejemplo, el Ministerio de Turismo, o no sé, alguna Secretaría de Turismo ahí en Ibarra, ¿sí? O aquí le pongo Secretaría de Turismo, ¿sí? Podría ser también el permiso de suelo del municipio y el permiso de bomberos. Ya, municipio de Ibarra y cuerpo de bomberos. Perfecto. Fuentes primarias también son los habitantes o, para ser más específico, encuestas a habitantes de la ciudad de Ibarra, que al final todos podrían ser consumidores, ¿no es cierto? Y que estén en un rango de edad, no sé, aquí les pongo un rango de edad X, ¿no es cierto? Que ustedes determinen quiénes serían los posibles consumidores de esa rango de edad X y de pronto hasta el, ¿qué se dice? Género. El sector social, se me fue la palabra, pongámosle, suena feo esto, pero El grupo etario. el grupo social o Estatus social. estatus social o clase social, lo voy a poner como grupo. ¿Sí? ¿Hacia quién va a ser? ¿A quién va dirigido este estudio? ¿Será que va dirigido a los chicos de 10 a 15 años? No. No, no es cierto. Va dirigido a cabezas de familia, pueden ser hombres o mujeres, que sean obviamente en el rango, no sé, de 25 a 60 años y que estén dentro de un grupo social medio alto, por decir algo. Podría yo definir que a ese grupo específico es al que voy a realizar las encuestas, porque posiblemente ellos son los que van a consumir mi producto. Así es, ¿no es cierto? En lo de grupo social no le veo tan, porque se supone que es un nuevo restaurante que hasta por curiosidad toda clase de gente va a ir. Ah, ya, perfecto. Entonces, pero sí tenemos que hacer unas encuestas, ¿no es cierto? Posiblemente esto de grupo social, posiblemente no. Ustedes conocen, tendrían que identificar con claridad esa parte, porque no sé si todos van a consumir comida italiana, ya sea por precios o por gusto. Yo sí le veo el grupo social porque dependiendo del tipo de restaurante que usted quiera ponerse, si quiere un restaurante elegante donde comida fina y sea el estricto derecho de admisión, de ley va a ir un grupo social medio de la mitad para arriba.
sea, si quiere ponerse Exacto. en- Sí, ajá, si quiere depende ponerse mucho del tipo de... agachadito, pues ahí sí no incluiría Ajá, un grupo social muy abajo. tiene toda la Pero razón. en algún lugar tocaría definir eso o solamente en esta parte. Tienen que definir aquí, ya. Ustedes ir definiendo aquí con claridad a quiénes van a hacer sus encuestas. Porque si no, va a quedar un poquito difusa el, la investigación, no va a estar muy centrada y obviamente va a dar los resultados no tan confiables. Sí, es como quien dijera, eh, no le pongo ni el rango de edad ni el grupo social, ¿sí? Quito estas dos cosas y hago encuestas a habitantes de la ciudad de Ibarra, pero como no especifiqué, hago a quien quiera y están estudiantes de bachillerato, están estudiantes de escuela, están, qué sé yo, ¿quién más? Personas que no aporten o habitantes que no aporten a mi Los, estudio, ¿perdón? los venezolanos. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener que pensar claramente a quién tienen que dirigir esta investigación. Y justamente aquí entran un poco las fuentes secundarias. ¿Por qué las fuentes secundarias? Por ejemplo, aquí revistas especializadas en revistas especializadas en qué será. Obviamente en comida italiana, en restaurantes, para saber qué tipo de servicios, qué platos ofertan, cuáles son más o menos los precios que se manejan, quiénes son los que consumen. Ahí en esas revistas especializadas ya ustedes van a darse cuenta de, de cómo va a configurarse su estudio, ¿sí? Libros especializados en esta páginas web, en fin, todo donde ustedes puedan entender mejor de, de, de este tema, de lo que son restaurantes de comida italiana. ¿Sí? Ahí está la información, está el marco referencial. ¿Preguntas ahí, chicos? No, ingeniero, claro, hasta ahí. Muy bien. Entonces ya tenemos el marco referencial y pasamos a lo que es el alcance de estudio. En el alcance de estudio, ustedes decíamos que tienen que definir qué es lo que buscan investigar, averiguar respecto a este tema. Por ejemplo, quiero saber, para analizar si es que es factible o no, quiero conocer acerca de los precios o límites del, del producto. ¿Hasta cuánto estarían dispuestos a pagar los posibles consumidores? Quiero saber también, por ejemplo, un porcentaje de posibles consumidores. ¿Qué más necesito saber? Necesito, por ejemplo, saber habitantes de la ciudad de Ibarra, ¿sí? Y
y establecer dentro de los habitantes por, como bien decía, por grupo etario o por grupo social, para en base a eso poder saber qué porcentaje posiblemente ocuparían este servicio, consumirían este tipo de comida. Quisiera saber los gustos, por ejemplo, de comida de los habitantes, ¿sí? Sí, quisiera saber los servicios de los más valorados. Sí, y en fin, empiezo a poner todo lo que yo quisiera saber en este estudio. Este es mi alcance. Entonces, para que suene más como objetivo, tiene que empezar con un verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, conocer los precios límites del producto que estarían dispuestos a pagar los consumidores. ¿Sí? Aquí les pongo puntos suspensivos para que ustedes lo complementen esto. Acá, por ejemplo, determinar el porcentaje de posibles consumidores del Del restaurante producto. o del producto. ¿Sí? Acá, conocer o establecer establecer el número de habitantes de la ciudad de Ibarra, considerando los grupos etarios y grupos sociales. Conocer los gustos, ¿sí? Identificar los servicios más valorados y así. Y miren, ahí sí ya queda como verbos, como objetivos de mi alcance de estudio. Ahí queda más claro, ¿sí o no? Y por último, la hipótesis o las hipótesis. Y aquí es un párrafo. ¿Sí? Por ejemplo, en función de este pequeño tema, decir que tenemos que relacionar dos o más variables, ¿no? Los habitantes, o poner aquí, el 60% de los habitantes de la ciudad de Ibarra Han comido comida italiana. están dispuestos a consumir comida italiana con un rango de consumo aproximado de, qué sé yo, $100 mensuales.
una hipótesis, un supuesto que yo me puse. Después lo comprobaré o lo negaré. Ya esta hipótesis puede acompañarse de unas 2 o 3 más. ¿Sí estamos? Solo hipótesis ponemos ahí. Sí, son las hipótesis. Ujú. Ahí sí está más claro el trabajo. Una vez que lean, ustedes van a tener claridad de cómo plantear bien las hipótesis. Aquí les pongo un pequeño ejemplo nomás. ¿Sí? Y con eso ustedes han aplicado de la fase 1 a la fase 5. E inclusive aquí, ustedes en la fase 5 dice, y definición de las variables. Ah, perfecto. Variables. En esta hipótesis, la variable 1 es el porcentaje de habitantes de posibles consumidores de comida italiana. Esa es mi variable, ¿no es cierto? ¿Por qué es mi variable? Uno, porque yo tengo que establecer que el 60% de los habitantes están dispuestos a consumir la comida italiana. Miren, esta es la primera la variable 1. La variable 2. ¿Cuál es la variable 2? En este caso, dije, la variable 2 sería los $100 que van a ganar mensuales. Perfecto. Entonces, la variable 2 no lo pondríamos como en los $100, sino que es el valor o el rango de consumo mensual de los posibles consumidores de comida italiana. Esta es la variable 2. ¿Sí ven? Ahí están dos variables relacionadas en una hipótesis. O sea, ingeniero, toca de una hipótesis sacar dos variables. Siempre una hipótesis es la combinación, o se basa en la combinación de dos o más variables. ¿Se ven? ¿Cuánto nos demoramos en hacer este pequeño ejercicio? En sí, ingeniero, el deber que nos toca entregar para el día sábado es solamente lo de la clase 6, ¿no? Sí, son dos cosas. En un mismo documento son dos cosas. El La ensayo. primera, el ensayo. ¿Ya? Y la segunda es ya la aplicación de esto, de lo que habíamos visto, en un ejemplo, en un pequeño ejemplo.
¿Sí, chicos? ¿Preguntas? Magíster, buenas Sí. noches, Alexandra le saluda. Disculpe la pregunta, no sé, tal vez estoy confundida. El estudio de la unidad 6, el ensayo, perdón, eso lo tenemos que hacer en los grupos que estamos designados. Sí. ¿Y el ejemplo sería algo personal o también en No, grupo? en grupo igual. Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Ninguna, Inge. Le agradezco de mi parte, la explicación estuvo muy clara. Ahora sí ya podemos desarrollar el trabajo, que sea todo un éxito. Gracias. Con mucho gusto. Magíster, nuevamente le molesto. No sé si sea factible y pueda tal vez ayudarnos con el documento de ejemplo que acabamos de realizar con usted, que nos envíe a WhatsApp para poder tener una guía. Ya. Ahorita mismo. Muchas gracias, muy amable. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentarios? Si está claro. Muy claro esta vez, ingeniero. Mil gracias por su Chévere. tiempo y todo. Con mucho gusto. Y les voy a subir entonces lo de Norma Zapa. Creo que estaba... aquí también les he subido esto de taxonomía de Bloom. Ya les explico ahorita. Déjenme subir. Lo de Norma Zapa. En material de apoyo en esa carpetita que está en la unidad 1, que dice material de apoyo, ¿sí? Aquí está Norma Zapa. Bueno, esto, hay la presentación que vimos y tenemos este que dice taxonomía de Bloom. Quiero mostrarles este cuadrito que es que es pedagógico, muy útil para poder establecer los objetivos o el alcance de su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca o determinar en función del conocimiento, puedo utilizar estos verbos, miren, definir, describir, dibujar, identificar, clasificar, memorizar, nombrar, recitar, reconocer,
decir, en fin, estos verbos, ¿sí? ¿Para qué? Para generar conocimiento, para generar un aprendizaje de conocimiento, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, análisis, para generar análisis, analizar, categorizar, clasificar, identificar, comparar. Por ejemplo, comparar la competencia existente en los restaurantes de comida italiana de la ciudad de Ibarra. Estoy estableciendo un análisis. ¿Sí? ¿Sí está claro cómo se utiliza esta taxonomía de Bloom? ¿Sí, chicos? No, ingeniero, si nos repite nuevamente, por favor. Ya. Cuando la taxonomía de Bloom me guía a través de qué verbos yo puedo utilizar para generar cierto tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si yo quiero generar conocimiento, utilizo estos verbos: definir, describir, dibujar, identificar. En el ejemplo que poníamos, se me cerró. En el ejemplo que poníamos en el alcance, por ejemplo, precios límites del producto. ¿Qué quieren ustedes saber? ¿Quieren conocer? ¿Quieren analizar? ¿Quieren analizar? ¿Quieren comprender? ¿Quieren sintetizar? ¿Qué quieren hacer? Ah, yo quiero conocer. Ah, puedes utilizar estos verbos: reconocer, recitar, nombrar, memorizar, clasificar, definir. Entonces, aquí pueden decir, en vez de conocer, definir. Queda mejor. Definir los precios límites de los productos. Listo. ¿Sí? Ahora sí. ¿Está más claro? Sí, ingeniero, ahí sí. Sí, bastante claro, gracias. Bien. Entonces, esas herramientitas tienen ahí como para que ustedes puedan hacer un lindo trabajo. Eso nomás, chicos. No sé si es que hay una pregunta adicional. Caso contrario, damos por terminada esta pequeña clasecita. Agradecerle por toda esa paciencia de indicarnos paso a paso, Magister. No, con mucho gusto. A mí lo que más me motiva es cuando hay grupos como ustedes que se dedican, que quieren realmente aprender y que están pendientes de las cosas. En ese caso, yo siempre estaré dispuesto a ayudarlos. Gracias, ingeniero. Gracias, Quien Magister. puede Una su buena noche. parte. Bendiciones con todos, compañeros. Igualmente, gracias, chicos. ¿Alguien creo que me quería hacer alguna pregunta? Dije, este trabajo hay que presentarle hasta el sábado, ¿verdad? Hasta el sábado a las 10:30 de la mañana está abierta la actividad. Ajá. Muchas gracias, Inge. Una linda noche. Igualmente, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Un abrazo. Muy buenas noches, gracias, ingeniero. Gracias, compañeros. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, chicos. Luego, ingeniero, gracias por la explicación.